0 por la izquierda, se puede apreciar que tiende a 1. En el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función toma como valor solución del menos 2. En el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función toma como valor la solución del menos 2. En el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la derecha, la función toma como valor solución menos 3 quintos. Bueno, este es el ejercicio de la tratamiento. Ahora pasamos al ejercicio 2 de límites. Se dice lo siguiente: cierto experimento de microbiología, la población de una colonia de bacterias en millones después de x días está dada por y es igual a 4 sobre 2 más 8 por Euler a la menos 2 por x. En esta tenemos que hallar dos soluciones. Una que es el integral a, cuál es la población inicial de la colonia, y b, si hacemos que el tiempo tienda a infinito, se obtiene información acerca de si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse en un valor fijo. Determinen cuál de estas soluciones ocurre. Bueno, en el integral a, la población inicial se tomó como referencia el tiempo de 0. El límite cuando x es 0 de 4 sobre 2 más 8 por Euler a la menos 2 por x. Esto es igual a 2 sobre 5 millones de bacterias. En el literal b, cuando tiende al infinito el límite, tenemos lo siguiente: el límite cuando x es infinito de 4 sobre 4 más 8 por Euler a la menos 2 por x. Esto es igual a 2 millones de bacterias. Eso quiere decir que la población tiende a estabilizarse